Hola, bienvenidos al en vivo del día de hoy, a este espacio de eBrand Comunicaciones. El día de hoy vamos a hablar acerca de Design Thinking e innovación aplicado a los emprendimientos. Vamos a tener un gran invitado, vamos a conversar el día de hoy con Michael Müller, quien es consultor en Design Thinking, innovación y diseño de experiencias de usuario. En este momento vamos a invitar a Michael a empezar el en vivo del día de hoy, donde vamos a hablar de este gran tema. Hola, Mijael, bienvenido. Hola, hola Blanca, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Bien, ¿Todo sí, bien con sí, el audio? perfecto, perfecto el audio. Excelente, Mijael, buenísimo. muchísimas gracias por aceptar esta invitación, este en vivo de Brand Comunicaciones. Qué alegría poder, pues al fin, hablar de este gran tema acerca de la Sí, innovación del design thinking. Pues hemos venido tratando de lograr este vivo en algunas fechas, pero hasta que al fin lo logramos. sí, sí. Gracias a ti por la invitación y bueno, pues gracias a ti por la apertura también de posponerlo un poquito, ¿no? Ha sido un mes complicadito, pero aquí estamos. Muchas actividades, que es lo importante, eso es lo importante. Y que vamos a hablar de este gran tema, pues que quiero recordarles a las personas que se están conectando, pues a las personas que van a ver también este vivo, que el día de hoy vamos a hablar con nuestro invitado, Michael Müller, que es consultor de Design Thinking, Innovación y Diseño de Experiencias de Usuario. Y vamos a hablar acerca justamente del Design Thinking y la innovación aplicado a las organizaciones y a nuestros emprendimientos, ¿por qué no? Entonces, Ujú. Mijael, cuéntanos un poco, empecemos así, yo siempre digo, empecemos así desde el inicio, desde cero. Tanto hemos escuchado hoy en día y más a partir del año 2020 hemos escuchado muchísimo más que ya de lo que ya se venía hablando, inclusive en la tendencia, el tema de innovación, pero hemos escuchado mucho de innovar, y también se está comenzando a escuchar bastante del tema de design thinking. Pero cuéntanos así como desde cero, ¿qué es esto? En realidad, ¿qué es innovar? ¿Qué es la innovación? ¿Y qué es también el design thinking? Ok, a ver, vamos desde cero, como tú dices. Okay. A ver, bueno, innovación, como seguramente muchos lo conocen ya, es básicamente una terminología que agrupa un montón de disciplinas. ¿Ya? La innovación tiene que ver con tener una invención, eh, ponerla en el mercado, que la gente la empiece a reconocer, que existe un cambio social y que genere valor para las personas. Eso es muy importante porque hay que reconocer que sin esa adopción de un producto, un servicio nuevo, ya sea incremental, disruptivo, sin ese proceso de adopción en la sociedad, no se puede llamar innovación. Un invento no es igual a innovación. Yo me puedo inventar la pluma más fantástica del mundo, y que haga todo lo que yo quiera, pero si la guardo en un cajón y nunca la pongo en el mercado y nunca hago que la gente la utilice y genere una adopción, pues simplemente se quedó en un invento. Eso por un lado. Ok, hoy en Okay. día innovación también tenemos que tomarlo como algo que ya no es opcional en las organizaciones. La innovación es justamente esa capacidad que tienen de las organizaciones pequeñas o grandes de evolucionar en sus productos, de evolucionar en su forma de trabajar, en su modelo de negocio, en sus servicios. Eh, y el hecho de que no se vuelva opcional, el hecho de que este concepto ya sea algo casi mandatorio, hace que nosotros necesitemos herramientas para gestionar la innovación. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿En qué momento lo hacemos? Y ahí es donde entran, ahora sí, la segunda parte, que tiene que ver con la metodología. Porque se habla mucho de Design Thinking como una metodología para generar innovación o para gestionar la innovación. eh, pues bueno, tiene una explicación muy sencilla. Design Thinking, y ahora vamos para la otra parte, eh, es una metodología que a través de las diferentes herramientas que tiene, a través de los diferentes modelos que propone, te permite gestionar proyectos. Y estos proyectos no necesariamente, cuando hablemos de esto, entendamos, no necesariamente son cosas tecnológicas así muy complejas. O sea, la innovación y el design thinking pueden aplicarse a cualquier industria, pueden aplicarse a cualquier tipo de servicio, a cualquier tipo de rubro. ¿Ya? Entonces, pongamos eso como un punto de partida. Entonces, Design Thinking lo que nos propone es una metodología basada en un modelo o diferentes modelos, que lo que hace es darnos un marco de trabajo. ¿Y qué significa esto? Que nos dice, bueno, este marco de trabajo y uno de los modelos más conocidos es
el del doble diamante. Ya, si quieren, los voy a tuitear más adelante, lo voy a poner aquí en Instagram también para que lo vean. Es un modelo que propone que tú primero, para desarrollar un proyecto, por ejemplo, o para mejorar un proyecto, para crear algo nuevo, un emprendimiento, tienes que primero empezar por conocer a tu usuario. Esa es la parte más importante. O sea, tienes una problemática, tienes algo que quieres solucionar, tienes que conocer a quién se lo vas a solucionar, por qué se lo vas a solucionar, exactamente cuál es esa necesidad de esa persona, de este grupo de personas o de esta comunidad. De ahí tienes que empezar a ver, bueno, analizas, conoces a esas personas, analizas cuáles son las posibles problemáticas, o mejor dicho, cuál es el problema real a través de las diferentes herramientas que propone la metodología, y llegas a algo que se llama una definición del problema, ¿ya? Tiene un nombre que ahorita me voy a acordar. Y esa definición del problema es una de las cosas más importantes de la metodología, porque si no logramos definirlo bien, lo que vamos a solucionar es algo que no es real, que no fue el problema real desde el principio, ¿no? Se llama el punto de vista, el point of view. Entonces, definir el problema que vamos a solucionar es absolutamente fundamental, pero para eso necesitamos conocer a las personas a las que les vamos a solucionar el problema. Y de ahí, bueno, la metodología continúa proponiendo a través de diferentes herramientas como brainstorming, como drawstorming, otro cerro de herramientas que nos permiten generar muchas ideas. Y estas ideas luego las empezamos a través de la última parte del proceso a agruparlas de tal forma que nos permitan validarlas, crear prototipos para validar estas ideas. El resultado final de esta metodología, y con esto termino esta parte, es justamente una idea validada. No es un MVP, que también es una malconcepción del producto final de Design Thinking. El MVP, que es el producto mínimo viable, del que también se habla mucho, ese concepto del MVP realmente es algo que tú ya puedes poner en el mercado a vender. Y es algo que ya puedes empezar a generar dinero, puedes empezar a generar un poco de feedback de la gente, ¿no? Un resultado de Design Thinking es básicamente una idea validada, que me permite ahora sí, yo ya validé esto funciona, esto lo probé, ahora sí vamos a producirlo y empezar el ciclo de creación del producto. Eso a grandes rasgos entre innovación y Design Thinking. Qué interesante todo lo que nos estás compartiendo, Mijael. Partiendo desde el punto que nos dices, y que realmente todo esto de la innovación, el design thinking y todos estos marcos de trabajo, estas herramientas, nos llevan primero que nada a cambiar nuestro mindset, ¿no? Es otra cosa totalmente diferente a lo tradicional, y desde el punto inicial donde tú dices que un invento pues no necesariamente es una adopción y no es innovación, o sea que si no está adoptado, pues ya estamos hablando de innovación. Y a veces pensamos pues que estamos creando la gran innovación y pues nos falta justamente ese contacto y esa opción por parte de los consumidores. Increíble. Y hablando acerca del design thinking, todo esto que nos has contado acerca de que parte del usuario. Y tú mencionaste algo muy importante, que es llegar a la parte, digamos, a la parte media, que es definir el problema. Y que en esta parte puede haber pues justamente un problema si es que no lo definimos bien. Ahora, ¿en qué parte se puede fallar cuando al conocer a nuestro usuario, cuando al conocer a quién es nuestro cliente y analizar las posibles problemáticas, llegamos a definir bien o mal el problema? ¿En qué parte pudo haber estado ese inconveniente para definir bien o mal ese problema? Bueno, ahí hay algunos puntos que podrían hacerte que tú falles en la definición del problema, y uno, por ejemplo, puede ser no haber identificado bien al grupo de usuarios al que tú quieres conocerle un específico problema. Eso obviamente te va a dar mal input, te va a dar un mal feedback de este grupo de gente, y finalmente pues el problema no lo vas a poder definir bien. Otra es que no hayas seguido el marco de trabajo. Hay herramientas específicas como por ejemplo crear el persona, que es una de las herramientas de Design Thinking, que te ayuda a crear específicamente un mapeo de una persona específicamente, que no representa una persona en sí, sino representa un grupo de personas. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo interesante y rapidito. Alguna vez hicimos un proyecto para una aerolínea,
y teníamos que identificar, íbamos a hacer todo el proceso de experiencia de usuario para la aerolínea, o sea, desde que buscas el boleto, lo compras y toda la parte de experiencia dentro de una plataforma digital. Entonces, para eso teníamos que identificar quién era realmente el usuario. Y cuando hablamos de aerolíneas, pues se entiende que hay diferentes tipos de personas, y personas entiéndase como esa agrupación, ¿no? Entonces, por un lado habíamos identificado a los ejecutivos que viajan todas las semanas para hacer algún tipo de viaje de negocios. Es ser un tipo de persona que tiene una necesidad específica y te va a pedir ciertas cosas muy específicas que no te las va a pedir un segundo grupo, que es, por ejemplo, el grupo familiar con mamá, papá, hijos, que tiene otras necesidades y te va a pedir otras cosas cuando se trate de comprar boletos, cuando se trate de temas dentro del avión, en aeropuertos. Y así está también el grupo de amigos que se va de viaje a Cancún. Ese es otro tipo de persona que tiene otro tipo de necesidades. Entonces tú las identificas, las estudias, conversas con ellos, conoces sus necesidades, conoces sus problemas y creas basado en otra herramienta que se llama el mapa de empatía, el diferente feedback de cada uno de estos grupos, que son diferentes y tienes que abordarlos de manera individual para poder de ahí generar este punto de vista, que es esta definición del problema, entendiéndolos, conversando con ellos. No son encuestas, entiéndase que Design Thinking funciona desde la emocionalidad, porque tú lo que quieres es solucionar un problema real de una persona. Una encuesta no te va a servir. Una encuesta te pueden decir cualquier cosa, pero cuando tú conversas con alguien es donde realmente te vas a dar cuenta el dolor que tiene esa persona cuando le toca comprar un pasaje, cuando se le cae la página, cuando en la agencia no lo atienden bien, cuando pasa esto, cuando tiene que hacer mucha fila, cuando le mandan el mail y el mail no está completo. Entonces, ese tipo de cosas solo las puedes conocer cuando tú tienes una interacción directa, cuando tú tienes una conversación. De eso se trata, conocer a las personas. Correcto, correcto, qué interesante. Y, Mijael, ahora se habla, y sobre todo en temas de innovación, se habla mucho del usuario, ¿verdad? Tiene esto que ver porque inicialmente se origina mucho con el tema justamente tecnológico, con las plataformas, porque por ejemplo hablamos de cliente, hablamos de avatars para el tema de redes sociales, buyer persona, sigue siendo el mismo, sigue siendo la misma persona cuando hablamos de usuario en temas de design thinking. ¿Y Sí. cuál sería alguna diferencia si es que la hubiera? A ver, tu usuario de algún servicio que tú tengas cae dentro de esta agrupación de personas, finalmente, ¿no? Así como el ejemplo que te di de las personas que viajan, pues un usuario tuyo puede ser esa ama de casa, puede ser esa madre de familia viajando con sus niños, puede ser ese ejecutivo o puede ser esa persona joven, solita, soltera que se va a un viaje con sus amigos. Esa es quizás la relación que existe entre tu usuario y ese buyer persona, esa agrupación de personas que tú tienes que poder identificar. Y esto aplica para todas las industrias, realmente aplica para cualquier tipo de negocio, ¿no? Ya sea que tengas un estudio jurídico, ya sea que tengas una empresa que fabrique productos, cualquier tipo de productos, o tengas un emprendimiento que esté empezando a vender algún producto alimenticio novedoso, por ejemplo. Tú tienes que poder identificar a las personas que te van a comprar y qué necesidades tienen, qué cosas en el mercado no están siendo cubiertas por la oferta actual. Y ahí es donde tu proceso creativo, el uso de estas herramientas te ayuda a crear productos innovadores, porque habrá alguien más que está haciendo algo parecido a ti. Si tú haces lo mismo, realmente no estás solucionando un problema y va a ser muy difícil entrar en el mercado. Claro, y el tema de la creatividad definitivamente es muy importante. O sea, al final tienes que llegar a crear posibles soluciones. Uh-huh. Qué interesante. Y Miguel, ¿a ti qué te parece que sería un primer paso o los primeros pasos iniciales si queremos aplicar innovación y design thinking o diseño de experiencia de usuario también que tú realizas a los emprendimientos? ¿Por dónde un emprendedor podría arrancar si dice, bueno, quiero empezar a aplicar esto a mi emprendimiento para pues poder proyectar y poder hacerlo de mejor manera? Y tomar estas metodologías que ya hoy en día son tan necesarias, como tú dices, ya todos deberíamos igual, también de alguna forma ya empezar a aplicarlas y ya aplicarlas. Uh-huh. Para el emprendedor es particularmente interesante empezar desde aquí,
¿Por qué? Porque el emprendedor normalmente tiene un equipo pequeño de trabajo y tienes mucho más flexibilidad de empezar a adoptar este tipo de cosas, porque como tú bien lo dijiste hace rato, hay una parte importante del cambio de mindset, de mentalidad. En las empresas más grandes, más establecidas, donde hay jerarquías mucho más marcadas, es un poco más difícil entrar con esto porque implica cambios estructurales, ¿ya? Cambios estructurales en la organización, en procesos, en equipos, en puesta en marcha de la forma como haces marchar un proyecto, probablemente sea más difícil. De hecho lo es, de hecho lo es. Aunque ya muchas empresas ya lo están tratando de adoptar de una manera así como que por ahí voy. Para un emprendedor es más fácil. Él probablemente está empezando desde cero y lo primero que tiene que hacer es comprender y entender la metodología. Entonces, hoy en día hay un montón de cursos, talleres y debería al menos tener un conocimiento básico acerca de esto, ¿no? Acerca de cómo funciona Design Thinking, qué herramientas te propone y no abrumarse por la cantidad de cosas que están dentro del modelo. Yo he dado estos talleres en presencial, ahorita los estoy dando virtuales y realmente cuando los alumnos pasan por esta experiencia se dan cuenta que es mucho sentido común. No hay nada que sea descabellado, no hay fórmulas de la NASA, no hay nada así complicado. Realmente es mucho sentido común. Y para un emprendedor es mucho más fácil adoptar esto. ¿Y cómo empiezas? Bueno, primero tienes que saber qué es lo que quieres solucionar, para empezar, ¿no? O sea, si quiero empezar a vender mermeladas, si quiero empezar a producir algún tipo de ropa nueva con algún tema ecológico, si quiero empezar a producir o a dar un servicio de facturación electrónica, no sé, lo que sea. Comprender la metodología, entender que tienes que solucionarle el problema a alguien y tienes que entender qué problema estás solucionando. Y para eso, esta Design Thinking pues te propone estas herramientas que te permiten conocer a estos usuarios. Tú puede que ya tengas algunos usuarios, puede que ya hayas estado vendiendo en Instagram hace un año y más o menos te va bien y todo, o sea, súper chévere. Pero es muy probable que hayan 10, 15, 20 mil personas al lado tuyo haciendo algo muy parecido a lo que tú estás haciendo. Y eso es donde cada vez se vuelve más complejo competir. Eh, entonces ahí es donde empiezas, tienes que empezar a pensar en innovación. Tengo que innovar lo que ya estoy haciendo. ¿Ya? Sí. Y por eso es donde se conectan muy bien el concepto de innovación, de ir creando siempre cosas nuevas con Design Thinking, porque al tú tener la metodología que te propone, conoce a tu usuario, eh, encuentra sus problemas, prototipa rápido y barato, y de eso se trata, no estás hablando de presupuestos grandes, prototipa, eh, pruébalo, testéalo con estos mismos usuarios, valídalo, y si no funciona, no importa, no pasó nada, no invertiste miles de dólares en propaganda para algo que no sabías si iba a funcionar, no te pusiste a producir algo que no sabías si lo iban a comprar. Es poder fallar rápido, poder validar cosas muy rápido y poder salir rápido y poder eh, no perder mucho tiempo y dinero en tratar de poner algo en el mercado que probablemente no solucione un problema, no le atinaste a la audiencia o simplemente estaba totalmente equivocado. Y qué Esa es la, importante. Ay, esa es qué la belleza de importante la... eso. Uh -huh. Sí, sí, qué Sí. importante eso del tema de validar rápido, porque con algunos emprendedores con quienes he tenido la oportunidad de colaborar, este caso personal inclusive, pues cuando empezamos creemos que tenemos que tener todo armado y pues eso incluye muchísima inversión, sobre todo si digamos quieres hacer tu página web y ya quieres de una incluirle una parte de e-commerce y todo esto. Entonces lanzas pues porque tú crees, uno va con toda la emoción inicial de emprender y uno dice, pues mi idea es la idea genial, ¿no? Es el Exactamente. agua tibia inventada, inventé la rueda. O este sí va a ser increíble, o puede ser muy increíble, pero hay todo un proceso, como tú mismo dijiste, de adopción, de ver a quién realmente si estás, puede ser el mejor producto para alguien, pero quizás no le estás apuntando a quien realmente lo necesita. Uh -huh. Entonces coges y haces una gran inversión, haces la mega campaña, haces todo. Inviertes en todos los diseños, inviertes en todo y cuando te diste cuenta, pues habían detalles que todavía faltaban de pulir o de pronto ese producto así tal como está tiene que todavía tener algunas mejoras. Entonces te Uh -huh. diste cuenta que tienes que volver a hacer todo. Y Uh no -huh. solamente es dinero, sino también es tiempo. Entonces, Exactamente. qué importante contar hoy en día con estas metodologías que nos puedan permitir justamente validar rápido como tú mencionaste.
Y Mijael, también a todo esto quería recordarles a todas las personas que están conectadas que el día de hoy estamos hablando con nuestro invitado Mijael Müller, quien es consultor en Design Thinking, Innovación y Diseño de Experiencias de Usuario, y estamos hablando acerca de un tema increíble que está, pues, hoy en día, ya viene desde hace muchos años atrás, pero hoy en día es cuando más se ha cobrado conciencia de su importancia, que es el Design Thinking y la innovación, y sobre todo la importancia de su aplicación también en los emprendimientos. Y también quería comentarles a las personas que se encuentran aquí conectadas que también pueden hacerles preguntas a Mijael, que las leeremos y pues Mijael nos ayudará con sus respuestas. También Sí. saludar a todas las personas que están aquí. He visto algunos comentarios donde han dicho saludos, han mandado saludos. Excelente. Eso por aquí también Sí. nos indica excelente metodología. Gracias a todos los que están aquí conectados con nosotros. Y pues estamos así semana a semana compartiendo con grandes referentes, con grandes personas que vienen aquí a compartir con Mijael esa expertise que manejan. Y qué increíble todo lo que nos estás compartiendo, Mijael. Quisiera también preguntarte, ¿cómo tú has visto hoy en día, ya digamos ya este momento del año 2021, cómo tú ves, digamos, la adopción por parte de las organizaciones, por parte de los empresarios y también de las personas que emprenden, las personas que están en negocios en general, del tema de la innovación en las compañías? A esas alturas ya existe mayor conciencia de su importancia, mayor conocimiento de todas estas metodologías y de la innovación, o todavía crees que existen algunos desafíos todavía que la innovación y todas estas herramientas como el design thinking todavía tienen que pues lograr en el tiempo? ¿Qué opinas tú? Bueno, en el mercado local, al menos lo que es Ecuador, la adopción se disparó obviamente por la pandemia, y ya te voy a explicar por qué, pero aquí todavía estamos muy verdes con este asunto. En Hay, pañales. sí, todavía, o sea, no lamentablemente porque eso es un mercado también, ¿no? Es un Así es. mercado para las personas que hacemos consultoría de este tipo de cosas. Lo que sí se ve es que hay algunas industrias que sí lo están adoptando específicamente conceptos de experiencia de usuario, más que nada en la banca. La banca sí ha entrado con mucha fuerza, porque ellos se dan cuenta que la competencia es durísima y han creado estos pequeños espacios de innovación dentro de sus estructuras, que a algunos les ha funcionado muy bien, a otros están pataleando un poco, pero hay conciencia. En otros lados yo lo veo todavía muy vago. Y más que nada porque en las empresas grandes, como te decía, no hay una estructura muy rígida. Tú Ujú. para entrar con una metodología de este tipo tienes que poder convencer a todo el mundo. Tienes que poder convencer Desde la cabeza. desde la dirección hasta el resto de los equipos, ¿no? Y a veces como no entienden la metodología, piensan que esto probablemente les va a ocasionar más trabajo o les va a quitar el trabajo o no lo entienden o simplemente quieren seguir haciendo lo que saben hacer, pues puede causar mucha resistencia, ¿no? Entonces ahí hay algunas formas interesantes de cómo adoptar o cómo entrar en estos equipos de trabajo con estas metodologías para generar lo que realmente puede generar a través de design thinking, por ejemplo, ¿no? Eh, Interesante. sí. Sí. Hay conceptos súper interesantes como la curva de la difusión de la innovación, que es un concepto de Everett Rogers de 1960, si no me equivoco. Es un concepto, Años, tiene años es ya esto. muchísimo, es un concepto súper viejo, pero tiene una verdad absoluta porque es un fenómeno social, lo que es esta curva de adopción de los diferentes innovaciones, o sea, productos o servicios, lo que sea que se lanza al mercado. Entonces, ese concepto básicamente te dice que tú tienes que, cuando quieres lanzar algo nuevo, quieres generar adopción masiva, tienes que poder apuntarle a un 16, aproximadamente 16% de la población. Población hablamos de tu grupo objetivo, que eso puede ser una empresa, puede ser una ciudad, un país o todo el mundo, ¿no? Eh, entonces, hasta que no logres eso, no hay un punto de quiebre que permita que esa adopción ya funcione por sí sola. Podemos conversar si quieres más adelante de esto. Es un concepto súper interesante. Interesantísimo, sí, Sí. sí, sí. ¿Y qué pasa, Mijael, cuando, por ejemplo, a nivel de emprendimientos, no tenemos un producto o tenemos un servicio? Y hoy en día que están muy en boga los servicios también a nivel digitales, ¿no? Entonces creamos el producto, creamos el servicio, lo lanzamos. Y creíamos que vamos a tener el mega resultado y no hay quizás el nivel de adopción esperada. Entonces, ¿y qué suele suceder? Pues el emprendedor, pues, que está con la emoción súper arriba, pues, recae.
y piensas que ya tu emprendimiento ya no sirve, que no estás en donde tienes que estar, que ya no vale, que ya caos. Ujú. Entonces, ¿qué tip, qué consejo le podrías dar a un emprendedor cuando pues lanzas y qué podrías hacer en esos casos? O sea, quizás hay algunas cosas que podrías hacer y no es que tienes que ir desde cero, hay cosas que podrías ver, testear, validar. ¿Qué se podría hacer en esos casos cuando lanzas, vas con emoción y ¡pac! No es lo esperado? Sí, y qué es lo que pasa mucho en realidad, ¿no? Ahí, Claro. bueno, para empezar debería ver esta charla desde el principio, porque ahí más o menos te estoy dando como un marco de un flujo a seguir de las cosas que deberías hacer para poder tener algún éxito en cuando estás lanzando algo. Entonces, Si tú lanzaste tu producto o tu servicio y nadie le paró bola, nadie te compró, nadie te vio, no hay ningún tipo de adopción, estás ahí en la nube por más marketing que hagas, pues, ¿qué es lo que está pasando? No has identificado bien a tu grupo objetivo, tu producto realmente no está solucionando ningún problema, lo que significa que nunca validaste nada, porque cuando tú validas algo, lo interesante es que cuando tú sales al mercado y sales con algo que ya probaste, es muchísimo más fácil llegar, porque la gente ya lo probó. Y ojo, ¿y con quién lo pruebas? Te preguntas, ¿no? ¿Y con quién lo pruebas? Es justamente con ese grupo objetivo, con ese buyer persona, con esta persona que tú identificas, una o dos o tres, no necesariamente solamente una, acuérdense del caso de la aerolínea, son tres tipos de personas diferentes. Cuando tú identificas a estas personas y validas con ellos, ellos van a ser tus primeros early adopters. Es tan simple como eso, realmente. Y a ellos es a los que finalmente les vas a decir, oye, ¿te acuerdas del producto que validamos? Aquí está. Listo, ¿te acuerdas que tú me dijiste que así lo querías, que sí te funcionaba, que me dijiste esto, esto, esto? Bueno, aquí está el producto. Esa gente tú no le fuiste a vender una idea al principio. Tú no le dijiste, mira, tengo la mejor pluma del mundo, te funciona, cómpramela. No, tú se la pusiste en las manos y ellos te dijeron, oye, qué espectacular, de verdad hace lo que tú dices que hace, es increíble, no sé qué, rayan el techo, lo que sea. Ellos van a validar tu idea desde el punto de vista de haberlo hecho tangible para ellos, ¿ya? Y eso es lo que lo hace más valioso de cuando tú simplemente haces una encuesta de, oye, necesitas una pluma que escriba en el techo, quizás la mitad te diga, ah, sí, sí, pero a la hora, cuando tú vas a aprendérsela, no, no, la verdad es que no, es que pensé que era gratis, pensé que era más barata, no sé. Validar esto es lo que te da esa seguridad entre comillas también, ¿no? De tener un grupo objetivo que va a ser tu primer grupo al que tú le vas al que tú vas a acceder para poder vender un producto. Va a ser ese empezar en esa curva de la adopción de la innovación para poder llegar a ese 16 punto pico por ciento, que es un tipping point donde ya la adopción se va para arriba, porque la masa que no cree en ti, que dice, déjame ver, primero que lo prueben ellos, a ver si funciona, vamos a ver qué tal es. Esa masa de gente se va a convencer de este grupo de gente que dijo, qué espectacular esto que está haciendo Mijael. Hay que comprarlo, es lo máximo. Entonces este grupo de gente que es un poco más cínico va a decir, oye, no, sí, ok, voy a probar, vamos a ver. De eso se trata un poco este concepto que es fantástico, que aplica también para las organizaciones, ¿no? así es. Y entonces esta validación es con interacción del usuario, del consumidor directamente con tu producto o servicio. O sea, tiene que Uh -huh. haber la interacción. Sí, esa es la parte más importante. Cuando tú prototipar algo es tangibilizar una idea. Ese es conceptualmente todo el medio del asunto. Sí, Yo que no esté terminado, ¿no? Sí, no, exacto, no, ni siquiera está empezado. Un prototipo puede ser algo tan simple que puede ser hecho en cartón. Si yo quiero crear un nuevo visor de realidad aumentada, pues hago un cartón, me lo pongo sobre las orejas y le pongo mi celular en medio con el programita chiquitito que desarrollé para mostrarle a la persona o a mi grupo objetivo. Dice, oye, mira esta cosa increíble que acabo de crear y no te costó nada, pues el cartoncito y lo que sea que hayas puesto ahí de interacción, lo que sea que estés haciendo. Te permite ponérselo en las manos, tangibilizarlo, que ellos lo prueben, lo sientan, lo vean, lo puedan usar, ¿ya? Para que el feedback sea mucho más honesto, porque ahí te van a decir, mira, sabes que tu vaina no sirve para nada, esto no es lo que yo pensé que querías, no me sirve para nada, o mira, sabes que quizás si lo mueves aquí, quizás si esto lo haces un poquito más grande, o sabes que no me queda, probablemente tienes que, ya, todo ese feedback te permite a ti iterar en las diferentes etapas del prototipo para llegar ahora sí a decir, bueno, esto es lo que mi usuario me dijo que sí le sirve.
esto es lo que voy a empezar a producir y es lo que voy a empezar a vender. Digamos, lo estoy simplificando mucho, pero en Sí, síntesis sí, eso es. En síntesis eso exacto. es. Claro, es que si ya quieren más información, pues por favor síganlo a Mijael en sus redes sociales. Él pues tiene pues muchísimos cursos, muchísimo esto para profundizar. Pero justamente esa es la idea, que podamos llevarnos pues una idea, que las personas que están emprendiendo puedan tener una idea inicial de cómo sí pueden iniciar y de cómo esto les aporta. E increíble, Mijael, todo lo que nos estás diciendo. Entonces, esto también nos invita a ver las cosas de una manera diferente, porque como te decía, cuando emprendemos, es como que ya queremos, ya, ok, quiero hacer este producto. Entonces, desde ahí ya empezamos como que no tan bien. ¿Por qué no? Es analizar, pues, cuál es la necesidad que hay en el mercado, en un usuario, y ver qué problema vas a solucionar. En función de eso, Ujú. ofrecerles, pues, estas opciones, estas soluciones a sus problemas, a sus dolores, como tú bien nos indicaste. Entonces, desde ahí ya es volver a como sí hacer algo que al final también pues va a ser un éxito, porque vas a estar solucionando una verdadera necesidad, no simplemente partiendo de un producto que quiero vender y a ver quién me lo compra, sino Sí, desde la necesidad de las personas. Y eso es interesante, y pues de esta manera, como hoy en día tenemos tanta competencia, pues no es centrándonos en los productos, porque pueden haber mil plumas, pero si tú llegas, como bien dijiste, con una pluma que soluciona un problema y te centraste desde el consumidor, pues siempre va a haber espacio para esa pluma en el ujú, mercado. Entonces es invitarnos a ver las cosas justamente de otra forma y hacer los pasos correctos para llegar, porque no es muchas veces el que más corre, el que va más rápido, el que llega. A veces si te das el tiempo para realizar, aunque tú dices, no, es que ya quiero lanzar, ya quiero esto, pero si llegas a lanzar y no tienes adopción del producto, no estás solucionando una necesidad verdadera, pues mejor era dar los pasos necesarios para que llegues en un momento realmente, y pues te ahorras tiempo realmente y dinero de hacer esos cambios desde cero ujú. también. Increíble todo lo que nos estás comentando, Mijael. Muy interesante, lo has explicado súper puntual, súper concreto y súper, yo creo que entendible para que todas las personas puedan empezar a aplicarlo. Y Mijael, también quería pues mencionar acerca de que hay una canción que nosotros siempre pedimos a todos Ah, nuestros invitados sí. que nos cuenten acerca de cuál es esa canción que los motive, que nos comparte. Mijael, pues nuestra recepción, Mijael nos compartió cuál es su canción que lo motiva, porque esta canción la ponemos en una playlist que tenemos en el link que está en la bio de Brand Comunicaciones. La canción de Mijael ya se encuentra ahí, y quería que tú mismo Súper. nos cuentes, claro, ya está ahí formando parte de ese gran playlist que estamos formando todos en conjunto. Y quería preguntarte, pues que tú mismo la presentes, que tú mismo nos digas cuál es esta canción, qué te motiva y por qué. Bueno, el autor es Bon Jovi. Yo lo he seguido desde hace mucho tiempo. O sea, es de mi época, Bon Jovi. Y esta canción realmente es de un álbum relativamente nuevo. La canción se llama, si no me equivoco, si esa fue la que te mandé, We weren't born to follow. We Weren't Born to Follow. O sea, no estábamos hechos para Para seguir, algo seguir. así. Sí. Y la canción más que nada, a mí me gusta por la melodía y el mensaje también, ¿no? De que o sea, tienes una persona que puede hacer su propio camino. Pero la canción es muy animada, es muy emotiva. O sea, que es más o menos el estilo de música que a mí me gusta, que cuando yo me pongo mis audífonos y empiezo a diseñar o a trabajar en algo, pues es una canción me llena un poco la parte de la inspiración, ¿no? Más que nada por el autor, es muy melódico, también soy bastante fan de Bon Jovi. Entonces, esa fue una de las razones por las que elegí esa canción. Hay otras parecidas que también me ponen en ese mood creativo, pero esa realmente me gusta bastante y el mensaje también está bastante simpático. Sí, qué increíble, qué increíble. Gracias por recomendárnoslas. Por favor, si quieren escucharla, tienen que ir a escuchar el playlist que está en el link de la video de Brand Comunicaciones. Increíble, gracias por compartirla. Justamente, pues sí, justamente eso de no nacimos para seguir. Además que la música es muy, que te eleva las energías y todo esto, te Ujú, da como mucha sí, alegría. El mensaje es súper interesante y va, no sé, coincidencialmente, está va justamente con el tema de la innovación, porque las ujú, personas que innovan, que se arriesgan a innovar, pues justamente no están siguiendo, no están hechas para seguir lo que ya está, sino para crear y dar nuevos ujú. caminos, nuevas posibilidades. Así que, mira, va muy acorde justamente al tema que estamos tratando el día de hoy. Gracias
por compartirla, Mijael. Muy interesante, muy bonita. Tienen que escucharla, los invitamos. Sí, es buena, es súper buena. Sí, sí, increíble, increíble, increíble. Y Mijael, para ir pues cerrando los tips del tema de design thinking y de innovación, quisiera que nos digas los que para ti son los tips más importantes que tú les darías a las personas que quieren aplicar innovación o design thinking a sus emprendimientos. ¿Qué consejos tú crees que serían los más importantes que podrías darles? Bueno, a ver, en cuanto a la innovación, que hoy en día ya no es opcional. Así como hoy en día usamos el mail para todo, pues mañana o el WhatsApp para comunicarnos y es algo totalmente natural usar esa herramienta para nuestro día a día, ya sea personal o laboral. Conceptualmente la innovación ya no es algo que podamos decir, déjame ver si voy a hacer, no sé, luego me meto. No, ya no lo es. Y ya no lo es por algunas razones y una de esas nos la dio la pandemia. La pandemia cerró muchos negocios, cerró emprendimientos, cerró empresas grandes, cerró marcas, o sea, empresas que ya estaban constituidas. ¿Por qué? Porque esas empresas de una u otra forma no lograron ser sustentables. Eh, y la sustentabilidad te la da el poder entender, tener un mindset dentro de la empresa, de tener una metodología que te permita evolucionar, cambiar incluso tu modelo de negocio de una manera muy ágil. Muchas empresas no lo tenían, no lo tienen todavía quizás, y eso prácticamente les causó que tuvieran que cerrar o que tuvieran que sufrir demasiado para sobrevivir. Entonces, ese golpe, que bueno, ya ahorita ya estamos otra vez reactivándonos y todo, pero Ujú. ese golpe nos dio como una alerta de decir, bueno, hoy en día esto ya no es opcional. Conceptualmente no es opcional, cambiar el mindset de las organizaciones ya no es opcional, entender este tipo de metodologías ya no es casi opcional, porque si no me voy a quedar. Van a haber otros que sí lo van a entender, que sí lo van a hacer, que sí lo van a aplicar y van a poder crecer a ritmos mucho más acelerados o van a poder ser sustentables. Porque ¿qué significa ser sustentable? Una de las definiciones es poder crear cosas que no te quiebren, ¿ya? O que si pasa algo, tú puedes salir a flote con de alguna otra forma, ¿ya? O que tu empresa maneje los recursos de una manera eficiente. Y la eficiencia te la dan justamente las herramientas, las metodologías que te permiten salir adelante. Eh, Perfecto. hay algunos conceptos, bueno, espera, cerremos con los tips, ¿cierto? Ok, bueno, primero que nada, innovar no es opcional. Conocer las metodologías Ok, es una buena práctica. Edúquense, hagan talleres, vean webinars para más o menos darse una idea de qué se trata. Eh, entiendan que el cambio de mindset también es difícil, pero no es imposible. Eso se puede lograr. Y lo otro es que, bueno, ya en lo puntual, tienes que poder conocer a tu usuario. Tienes que poder conocer a tu usuario porque es quien te va a decir qué es lo que está bien o qué es lo que está mal de tu negocio. ¿Sí? Y él te lo va a decir cuando tú puedas tener una conversación con él. No necesariamente una encuesta donde tú le preguntas dos, tres cosas y él te responde sí o no. Es una conversación y eso tiene un valor increíble en el tipo de feedback que tú puedas recibir. Eh, si vas a solucionar un problema, entiende cuál es ese problema. Tienes que tener muy claro cuál es el problema. Y aquí te doy un ejemplo que siempre lo doy en mis talleres. Imagínate que quieres solucionar el problema del tráfico en una ciudad. Imagínate aquí Guayaquil, donde yo vivo. ok, que bastante. Sí, imagínate. Y tú dices, bueno, me contrataron, tengo un equipo de trabajo, vamos a solucionar este problema, ahora sí lo vamos a hacer de la mejor manera. Y tú no identificas bien a los actores y no identificas bien el problema. Y tú dices, bueno, sabes que el problema del tráfico parece, parece que es porque la señalización está súper mala y las calles están, a las que son una vía deberían ser dos vías. Entonces yo creo que ese es el problema. Entonces vas y te pones a invertir en cambiar señalización, comprar un sistema nuevo de semaforización, sincronizar una computadora con satélite y toda la cosa, y no cambiaste nada. Por ahí mejoraste el guito, no identificaste bien el problema. Pero puedes decir también, no, es que el problema es que la gente es muy responsable y maneja mal. O puede ser que las calles son muy chiquitas o que ya hay demasiado parque automotor. Entonces tienes un montón de aristas, pero
si no identificas exactamente cuál es el problema, nunca vas a llegar a la solución correcta. Y la solución puede ser una mezcla de esos problemas. Y eso hay que tenerlo súper claro, ¿no? Resulta que finalmente el problema del tráfico no era ninguna de esas cosas, sino que simplemente era un tema de mentalidad de las personas, de no respetar a las señales de tránsito, no respetar al peatón o al vehículo que está al lado suyo. Y si pudiéramos cambiar eso, no necesitaríamos comprar nuevos sistemas de semaforización, no necesitaríamos reducir el parque automotor, porque todo funcionaría porque solucionamos ese problema que era el real problema. Entonces, es tan importante poder entender el problema y poder partir de ahí para encontrar soluciones. Y eso, y prototipar, siempre. Valida tus ideas, valida tus ideas. Eso es Una, absolutamente fundamental. de gran importancia para la toma de decisiones, ¿no? A veces una toma de decisiones puede hacer una gran diferencia, o sea, Sí. puede elevar tu negocio, puede, pues, Ujú. hacer un gran cambio. Increíble. Y Mijael, ¿tú cómo ves el tema de la innovación de aquí a unos 5 años? Así si tuvieras así como una olita de cristal. ¿Para dónde crees que va todo esto? ¿Tú crees que para dónde va a tornarse la innovación dentro de las organizaciones, dentro de los negocios, su importancia de aquí a, digamos, los próximos 5 años? ¿Cómo lo ves dentro de tu expertise y de tu experiencia en este tema? Ya, acá hay un tema que es súper, súper, súper interesante. Eh, Como te digo, la innovación hoy en día para mí ya no es opcional. Okay. Conceptualmente, el concepto de innovación y la palabra innovación yo creo que va a ser ya parte de nuestro día a día, que casi ya ni la vamos a mencionar, porque ya vamos a haber adoptado todos los mecanismos necesarios para empezar a generarla. ¿Ya? Tenemos que entender, y aquí probablemente lo voy a redondear con una historia súper interesante. Eh, Entender que existe la innovación que es incremental, que es la que nosotros normalmente conocemos. Yo te voy a explicar cuál sería un ejemplo de eso. Y Okay. existe la innovación disruptiva. En ninguno de los dos casos, la innovación disruptiva, por ejemplo, fue Uber, fue Airbnb, por ejemplo, y de hecho por aquí yo tengo un par de notas aquí que había hecho para esta charla. Uh-huh. Eh, Innovaciones disruptivas son algo que cambian, que rompen completamente modelos de negocio, que irrumpen en el mercado de una manera tan agresiva que obviamente generan rechazo, generan como expectativa muy, muy fuerte, eh, adopciones muy, muy atropelladas, porque la gente, algunos están como que, oh, eso no, y otros lo adoptan inmediatamente y les parece una cosa fantástica. Uber, Airbnb, Netflix, Bitcoin, bueno, debatible, pero también, ¿ya? Sí. ¿Qué pasa con estas innovaciones? Llegan en un momento específico, llegan en un timing específico, solucionan un problema muy específico, pero con un modelo de negocio y una forma totalmente disruptiva de hacer las cosas. Y los que, bueno, ya todo el mundo conoce estos ejemplos que les acabo de dar. Cuando hablamos de disruptivo es diferente, o sea, totalmente diferente. Es, eh, es algo que rompe en un mercado existente y crea un segmento de mercado completamente nuevo. Algo que era antes inimaginable. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con este tipo de innovaciones? ¿Y qué pasa con las innovaciones incrementales? Que son, por ejemplo, cómo va evolucionando el carro, el vehículo. Antes eran Sí. apenas motor y cuatro ruedas. Hoy en día tenemos vehículos que se manejan solos. Incrementos, innovaciones, incrementos, inventos que se van agregando, que no dependen ni siquiera del invento de una persona, que dependen Uh-huh. eh, del, de la colaboración de comunidades, de científicos, de ingenieros, de todo el mundo, incluso de la suerte, porque en la innovación hay muchísima suerte, y esto lo dice muy bien Matt Ridley en su libro Cómo funciona la innovación, que es un libro espectacular. O sea, es toda Ni, una energía que está apoyando a que esto se dé. Absolutamente. Todo el No, mundo. no podemos, es muy difícil atribuirle una innovación a una persona. Es casi imposible. Y es más, hay un tema súper simpático. O sea, ni siquiera podemos atribuirle la innovación del bombillo a Edison. Ya te voy a explicar por qué. Pero bueno, antes de Okay, eso, okay. vemos que no, una de las características de la innovación es que no sabemos cuándo va a suceder. No hay forma de predecir Ah, el momento de una innovación. No puedes decir el próximo año va a haber esta innovación de, qué sé yo, carros voladores. No sabemos, no sabemos en qué momento va a surgir esto, porque esa es la naturaleza del concepto de la innovación, ¿no? Eh,
está muy fundamentado en la prueba y error. Es importantísimo para poder conceptualmente tú innovar o conceptualmente sostener la palabra, que tú puedas fallar, que tú puedas hacer prueba y error. Y ahí es donde entra esta metodología de design thinking que te hace fallar súper rápido. O sea, En este aprendizaje. exactamente. Si tú no tienes prueba y error, si tú no tienes la capacidad o el soporte de tu organización para fallar en las cosas que quieres emprender de una manera sustentable, digamos, sustentable, esa es la parte clave, Exacto. es imposible que haya innovación. No puede haber. ¿Ya? Por eso la innovación no se da en países con regímenes autoritarios. China es una excepción, pero China es otro caso particular que ya lo podemos discutir en otro espacio. Ok, ¿Ya? perfecto. Tiene que haber un ambiente que te permita fallar y que reconozcan la falla como algo, como un aprendizaje, ¿no? Esa es una de las razones por las que la industria nuclear hoy en día no ha prosperado. Incluso ya se están cerrando plantas nucleares cuando realmente la energía nuclear es una de las energías más eficientes que existen hasta ahora, ¿no? Pero no ha podido evolucionar, no ha podido crecer en su tecnología, en investigación, porque es muy caro, es brutalmente caro. ¿Por qué? Porque las regulaciones que se han puesto alrededor de esto han sido cada vez más exigentes. ¿Por qué? Porque hay organizaciones, hay grupos, hay mucha resistencia a que existan nuevas plantas nucleares, y esto también parte de la historia de la innovación, para que estas puedan montarse. Es demasiado caro, entonces, y no hay margen de error a la prueba, y probar es muy, muy caro. Entonces, eso significa que es una innovación que va hacia atrás, que ya está, ya no tienes cómo irte para arriba, porque no tienes margen para fallar, no tienes ya presupuesto para crear nuevas cosas. Entonces ya en ese punto ya no se puede innovar. No, ya no puedes. No, es muy difícil, ya no es viable, ya no es económicamente viable en muchos casos. Okay. Entonces se va para atrás. Es un caso muy particular de innovación que se va para atrás. Y hay otro dato súper interesante, y esto tiene una historia detrás, que la innovación, tú no puedes poner algo, o sea, si la gente no está lista para adoptar la innovación, esta no va a suceder. O sea, hay un momento específico en la historia de las personas, del mundo, de las sociedades, de las comunidades, donde la innovación puede empezar a surgir y a ser adoptada. Y acá hay una historia que de hecho justo la había anotado para no olvidarme de ninguna fecha ni de ningún nombre. Perfecto. Y no sé si ustedes conocen el caso y es un caso súper sencillo, es una innovación de baja tecnología. Cabe recalcarle que la innovación no necesariamente son cosas tecnológicas, técnicas grandes, inteligencia artificial y tecnología muy, muy fuerte, sino es cualquier cosa que haga un cambio en la sociedad y que tenga algún tipo de adopción. Entonces, resulta que más o menos alrededor del 1970, la historia trata básicamente de por qué la adopción de la maleta, que nosotros hoy día todos tenemos para viajar, antes no tenía rueditas, ¿verdad? Ajá. Y llegó un momento en que empezó a tener rueditas, ¿no? Pero esa innovación llegó mucho más tarde de lo que uno se esperaba. Y la historia es súper simpática. Y esto empieza en 1970 con Bernard Sadow. Tengo aquí las notas, no me quiero olvidar de nada, por eso lo tengo anotado. Era un ejecutivo de una empresa que fabricaba maletas. Y en un viaje de familia se dio cuenta que, bueno, le tocaba pues cargar sus maletotas. Antes te acuerdas que teníamos unas maletas enormes y tenías que arrastrarlas prácticamente por el aeropuerto. Se dio cuenta en uno de esos viajes, 1970, se dio cuenta en uno de estos viajes que había uno de los empleados del aeropuerto que estaba jalando un equipaje bien grande en un trolley, no sé exactamente la traducción, pero es como un carrito con ruedas, pero como que lo estaba jalando, ¿ya? Y dijo, esto podemos prenderle a las maletas, pues. O sea, es ese momento de que dices, esto puede ser un invento fantástico. Entonces, bueno, hizo un prototipo de eso, lo intentó vender, 1970, lo intentó vender a las tiendas, recibió una patente en 1972 y nadie le paró bola. O sea, realmente no llegó muy lejos, pero él tuvo esa visión, dijo, esto tiene que funcionar. Hasta que Macy's, lo tiene en Estados Unidos, ellos dijeron, bueno, ¿sabes qué? Te voy a comprar un lote de tu invento, de lo que estás haciendo, y bueno, de ahí otras tiendas siguieron. Lo curioso con
con muchas innovaciones que la historia realmente no empezó ahí. Hay datos de las oficinas de patente que nos dicen que hay una persona, incluso un señor de apellido Mastrantonio, en 1925 ya tenía una patente para esto, Wow. para la maleta con carrito. Y de ahí un montón de gente en medio, hasta Arthur Browning en 1969, todos precedieron a esta persona, a este Bernard Saro, en la invención de eso, porque fue una invención de cada uno de ellos. Y eso es lo mismo que le pasó a Edison. Edison no fue el único que hizo el bombillo. Hay 21 personas documentadas alrededor del mundo que tienen patentes de la invención del bombillo, en un Wow. momento histórico muy similar al de Edison, casi al mismo tiempo. ¿Y por qué solamente hablan de Edison? Podemos regresar a eso después, que la historia es fantástica Ah, también. ah. Bueno, ¿Pero por qué entonces, solo hablan de eso? No deja ahí sí, no, espérate. en Ascual. Entonces, resulta que esta invención que tuvo, la idea que tuvo Mastro Antonio en el 25, después de otra persona en el 69, más todas las que estaban en medio, Okay. no tuvieron acogida en ese momento histórico, porque el mundo no estaba preparado para eso. Y una de las razones por las que no estaba preparado para la maleta con rueditas era que más o menos por 1970 los aeropuertos y las estaciones eran chiquititas. Entonces tú llegabas, entrabas de la calle y prácticamente al frente entregabas tu maleta. No había necesidad del producto. No Las había la estaciones, necesidad, exacto. y aparte existía el concepto de botones, y esto también me enteré por este libro que estoy leyendo, Increíble. donde había servicios que te arrastraban la maleta, entonces tú no tenías que hacerlo. Ya. Luego llegó obviamente el momento en que la industria de la aviación creció tanto, los aeropuertos se vuelven gigantescos. Hoy no te puedes imaginar jalar una maleta de 20 kilos por el aeropuerto de Madrid, que tienes que ir en tren de un lado para el otro. Es básicamente imposible. Claro. Entonces ahí es donde este tipo de No vas a tener un innovaciones, botones que te la lleve y no tampoco. vas a tener a nadie que te la lleve. ¿Ya? Entonces en ese sentido, eh, el momento histórico en que la gente esté preparada para este tipo de invenciones, cuando se convierten en innovación por la adopción, es cuando finalmente esté creado todo el contexto para esto. Y ese contexto se dio cuando la industria de la aviación creció, los aeropuertos se volvieron más grandes, había la necesidad. Entonces ahí la gente empezó a adoptar esto que ya existía desde 1925. Claro. Entonces, eso es súper interesante conocer que nunca sabes, la invención ya existía, pero nunca sabes en qué momento se convierte en una innovación. No tienes cómo saberlo. Sucede. Ok, Así o como sea, sus... partimos de que tiene que haber la necesidad, o sea, puedo hacer el mejor producto, pero sin, como justamente volvemos a lo que tú dices inicialmente, si no hay esa necesidad, si no hay ese problema, pues ok, es bonito, pero no lo necesito. No, exactamente. Se queda en un invento y puede ser simpático, puede servirte a ti, pero no tiene adopción, no crea un impacto social, eh, y no tienes, digamos, la adopción de la gente donde tienes a todo el mundo comprando ese producto, servicio o lo que sea. Interesante. Y pasó lo mismo con Edison. Es básicamente, Edison fue uno, perdón, de los que estuvo en el proceso de inventar, de crear la invención del bombillo. Pero no fue él el que inventó el bombillo. Fueron una serie de personas, y es un tema colaborativo de gente que Exacto. los que producían el vidrio, los que producían los filamentos, los que producían A, B, C, D, X, Y, Z, productos que permitieron en ese momento de la historia crear, para que Edison y otras 21 personas alrededor del mundo documentadas con patentes casi al mismo tiempo, crearan el bombillo. Pero ¿por qué a Edison se le otorga digamos, este Esta invención. galardón, esta Sí. mención? Y es porque él sí tuvo la visión de ponerlo como un servicio al mundo. O sea, ok, el bombillo ahorita va a servirnos para iluminar X, Y, Z, va a ser parte de un sistema de iluminación, bla, bla. Entonces él le metió cabeza a esto, él Digo fue más más allá. allá. Sí, y él no lo dejó como, bueno, aquí está el bombillo, listo, aquí lo dejo. Eso es lo que a él se le atribuye como haber sido parte de esa cadena de innovación que tiene que ver justamente con la invención del bombillo. Entonces tenían años trabajando en esto, años, y gente alrededor del mundo, y así ha pasado con muchísimas cosas. ¿Y Te hacia puedo dónde tú contar, crees?
entonces, Mijael, ¿hacia dónde tú crees que va la innovación? O sea, me queda claro que no podemos predecirlo, ¿no? No, no Pero, podemos. pero ¿hacia dónde ahora estamos? O justamente es eso, que igual ya estamos en un contexto donde no es de predecir y seguiremos en innovación. Es cuando la innovación va a seguir más Para necesaria que mí, nunca. para mí, sí, para mí lo que va a pasar es que conceptualmente, como palabra, va a dejar de ser un tema así como hype, o sea, como que, ay, todo el mundo habla de innovación. Eso va a dejar de ser, yo creo que muy pronto, para convertirse en nuestro día a día, como pasó con el Internet. Sí, bueno, si bien es cierto, para nosotros es normal, absolutamente normal, estar conectados a Internet desde el celular, desde el teléfono, desde la tele. No, no necesariamente hablas del Internet como un wow, la Internet, o sea, es tu día a día. Es básico ya, o sea, Antes, o claro. sea, cuando esto era algo novedoso, pues era el Internet. Qué locura lo del Internet. Mira lo que puedes hacer. Y dejó de serlo en el momento en que se convirtió en parte de nuestra vida. Conceptualmente la innovación para mí va en ese camino. Vamos a adoptar de una manera tan natural las metodologías, el concepto, la forma de trabajar, la forma de innovar, que van a surgir otros conceptos más adelante, Ujú. que van a adaptarse a lo nuevo que venga. Nuevo, por ejemplo, lo que está planteando Facebook, Microsoft con el metaverso, todas estas Metaverso. cosas, van a causar cierta disrupción, cierta adopción y van a empezar a generar otros conceptos más adelante. Y Ujú. nosotros como conceptualmente la innovación realmente la vamos a ver como algo tan natural que no vamos a hablar de ella como concepto así, wow, soy innovador. Eso ya no Claro, va a pasar, y es no debería increíble pasar. porque es como que en los momentos donde la humanidad ha vivido momentos de momentos, digamos, históricos más difíciles o cuestiones así como inclusive lo que hemos vivido a partir del año pasado o del año pasado, es donde hay que destacar que la creatividad del ser humano se dispara. E inclusive, adicionalmente de productos, servicios, cuestiones como el metaverso y todo esto, es muy rescatable cómo día a día también metodologías van apareciendo. Es como que un día, otro día, y pues el ser humano es como que está más creativo que nunca. Entonces, sí, como tú dices, están saliendo constantemente y pues qué bueno, porque eso quiere decir que hay un amplio mundo de cosas que se pueden crear y que pueden venir justamente en el futuro Sí, cuando todos ya comencemos a verlo justamente como tú dices, como ya algo normal, el tema de innovar, de vernos como totalmente. innovadores. Sí, y como te digo, ya no debe ser algo opcional. La pandemia nos enseñó que no podemos dejar de ser sustentables, porque si no simplemente desaparecemos. Entonces nos toca empezar a adoptar estos diferentes marcos de trabajo que nos permiten ser sustentables en el tiempo, ¿no? Hable. No sé si tú sigues a un autor que se llama Simon Sinek, para mí Simon es Sinek, como, sí, yo veo muchísimo Círculo de Dorado. lo que él habla. El círculo, el Golden Circle, por ejemplo, es lo Sí, que sí. hace Apple, lo que hace que Apple sea de una u otra forma tan exitoso. Él contaba una historia súper breve cuando fue todo el tema de la pandemia, ¿no? Ujú. Cuando los restaurantes les tocó cerrar, eh, fue todo un caos, ciudades enteras cerradas. eh, y había un caso de un restaurante, de una pizzería, me parece que era en Nueva York, y ellos dijeron, bueno, ¿qué hacemos con lo que tenemos? Somos una pizzería, bueno, podemos hacer delivery, de repente podemos movernos así un poco, pero ¿qué hacemos con lo que tenemos? Empieza tu mentalidad no de, Dios mío, tenemos que sobrevivir, ¿cómo hacemos? Hay que votar empleados, qué sé yo. No, a ver, Creatividad, aquí, neta creatividad. creatividad. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un horno, ¿verdad? Un horno Ajá, donde hacemos la pizza. Y ellos empezaron a hacer moldes de mascarillas, o sea, las máscaras esas ajá. de plexiglas o no me acuerdo el material, porque tenían la infraestructura y empezaron a generar este tipo de productos alternos que no tienen nada que ver con una pizzería, ¿no? Pero que ellos inmediatamente empezaron, pues, se pusieron creativos y dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer con lo que tenemos? ¿Ya? Porque opción siempre es votar gente y cerrar, obviamente, ¿no? Claro. Eh, y seguramente, y no se sabe, no conozco el final de la historia, pero cuando todo este relajo terminó y se empezó a abrir todo, esta empresa tenía dos modelos de negocio ahora. Era una pizzería Ganó. tenía una forma de crear estos tipos de visores, pudieran haber ido mucho más lejos.
Entonces de eso se trata. Y es más Adaptarse a las fácil, necesidades, ¿no? es adaptarse, ser creativo y es poder validar si esto funciona. Porque no te vas a lanzar a desarrollar 1000 visores y a ver cómo los vendes. Haces 3, los vendes a la gente que conoces, la gente te va a empezar a pedir y de repente estás produciendo 1000 visores al mes, al año, Claro, a y la semana. empieza con lo que tienes. Empieza con lo Exactamente, que tienes. así es. Y de estas historias hay, eh, la historia de la innovación es increíble, es fantástica, Qué tenemos para hablar. motivante. Sí, 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 sin duda vamos a tenerte invitado muchas veces, Mijael, que gusto hablar de estos temas y sí, vamos a seguir hablando de estos temas justamente para que pues las personas tengan más conocimientos de esto y pues también pues vamos a ir normalizando también estos temas en el día a día. Así que vamos a seguir con esto. Y bueno, pues Mijael, para ir cerrando este Instagram Live del día de hoy, qué increíble todo lo que nos has contado, qué motivacional, inclusive sin querer motivar, qué motivacional, porque es ver la creatividad del ser humano y esa forma de avanzar pese al contexto que exista. Entonces, realmente eso es algo que nos motiva a ver pues el vaso medio lleno y no medio vacío a la final, ¿no? Cambiar el Sí. mindset, ser creativos y pues qué interesante todo lo que nos has contado, increíble. Y Mijael, quisiera pedirte que pues nos des unas últimas palabras para este en vivo el día de hoy, donde pues digas lo que tú quieras, el mensaje que quieras dar a todas las personas que se han conectado y a todas las personas que van a ver posteriormente este en vivo donde hemos hablado acerca de la innovación y design thinking. ¿Qué quisieras decir? A ver, bueno, los dejo con un mensaje de esperanza. Perfecto. Que estas Bienvenido metodologías, sea. sí, estas metodologías no son difíciles, tienen muchísimo sentido común. Cuando ya las empiezas a entender, a estudiar o a practicar, hay muchísimo sentido común. Son 100% adaptables a cualquier tipo de negocio. No importa lo que hagas, si es un servicio, un producto o lo que sea. Tiene un marco de trabajo que te permite justamente ser flexible con lo que sea que estés haciendo. Funcionan, lo usan las grandes empresas en el mundo hoy en día. No es algo que solamente es para emprendedores o para cierto grupo. Empresas potentes hoy en día, podemos hablar más tarde de eso, o en otra ocasión, lo están usando. Entonces, es una metodología que funciona. No nos olvidemos de que innovar ya no es opcional. Ser sustentables hoy en día es primordial porque no sabemos en qué momento nos va a caer otro encierro, Dios no quiera, pero tenemos que poder salir nosotros, no solamente nosotros como negocios personales, como personas, como seres humanos, ser solidarios y poder ser sustentables en nuestras organizaciones. Y para eso este tipo de metodologías son muy valiosas, son muy, muy valiosas. Y tu equipo de trabajo tiene que ser parte fundamental de esto, ¿no? Tienes que poder traer y hacer que tus colaboradores entiendan, conozcan y eh, y sean inspirados por este tipo de formas de trabajo, porque realmente funcionan y hacia allá va el mundo. Así es, qué increíble. Muchísimas gracias, Mijael. Así que ya saben, seamos creativos, seamos empáticos, seamos sustentables y muchas cosas más que Mijael nos ha compartido el día de hoy. Quiero agradecerte muchísimo, Mijael, por haber compartido todo esto que nos has compartido el día de hoy. Yo sé que este tema de la innovación, pues, es un tema que te gusta, que te apasiona, pues, y podremos quedarnos aquí horas hablando de este tema que es muy, muy interesante, muy útil y muy necesario hoy en día. Y pues que ya viene muchos años atrás, ya viene haciendo su camino, pero que pues justamente el contexto pues aceleró las cosas y encontramos, muchas empresas encontraron en estas metodologías una forma justamente de poder avanzar. Y por qué no todos ir, no solamente en emprendimientos como bien tú dijiste, en nuestras vidas, adoptar un poquito de este mindset también nos ayuda a avanzar, como tú bien dijiste. Así que, señores y señores, el día de hoy hemos hablado con Mijael Müller, consultor de Design Thinking, Innovación y Diseño de Experiencias de Usuario. Hemos hablado acerca de un tema muy interesante, el cual es Design Thinking e Innovación, aplicado a las organizaciones, aplicado a los emprendimientos. Mijael, de antemano quiero agradecerte muchísimo por haber compartido con nosotros el día de hoy. Aquí tenemos algunas personas que están agradeciendo por todo lo que nos has compartido y pues eres siempre bienvenido aquí a compartir con nosotros todos estos temas. Te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias y nos estamos viendo mediante la próxima semana en estos en vivos de Uran Comunicaciones. Gracias, un fuerte abrazo. Chao, chao.
Gracias a ti, Blanca, por la invitación. Un placer. Gracias, gracias Nos igual. vemos.